Venga, Egunon, Eguerdión, vamos con la rueda de prensa de Iker Muniain. Pedimos micrófono y cuando queráis. Buenos días. Bueno, antes que nada, ¿cómo estás? Egunon, bien, la verdad que muy bien. El proceso de la recuperación va como lo habíamos previsto. Ya estoy trabajando con un ritmo bastante alto, haciendo cosas para cuando me incorpore con el equipo poder seguir el ritmo y bueno, la verdad que muy contento de cómo ha ido todo el proceso. Fechas, plazos no pones, ¿no? Bueno, para este fin de semana fijo que no estoy y bueno, a partir de ahí pues iremos viendo cómo me encuentro, pero bueno, vamos a ir siguiendo trabajando día a día y encontrándome con estas buenas sensaciones que tengo. Una lesión muscular como la que has tenido, aparte de las de rodilla que has tenido, tan larga, no recuerdo, no sé. ¿Has tenido alguna tan larga? ¿Sí? No, es cierto que bueno, tampoco he tenido muchas lesiones musculares. Alguna que he tenido hace tiempo pues ha sido cosa leve, pero bueno, esta vez ha sido un poco más fuerte de lo normal y bueno, hemos tratado de curarla de la mejor manera posible para que no dé problemas y reincorporarme con todas las garantías. Bueno, está a punto de terminar el año. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo resumes? Hombre, yo creo que viéndolo ahora a 30 de diciembre, la valoración es positiva y muy buena, ¿no? Hace un año quizás no estábamos tan bien, no atravesábamos un buen momento, pero desde que empezó el año 2019 yo creo que bueno, que es para estar satisfechos del trabajo. Ayer vi una estadística que decía que bueno, que habíamos sido el segundo mejor equipo de local en San Mamés. Y bueno, son datos que invitan al optimismo. Ojalá este año siga siendo así, siempre con las expectativas de mejorar lo que hemos hecho y con esa ambición que nos caracteriza tanto a este club. Y bueno, ojalá dentro de un año podamos estar aquí sentados hablando de que el 2020 ha sido mejor que el 2019. Te quería preguntar precisamente por eso, ¿qué esperas de 2020? Porque no os gusta hablar de Europa, pero bueno, está ahí. Hombre, yo espero siempre lo mejor, ¿no? Lo que uno imagina, por lo que uno lucha, siempre es por conseguir cosas bonitas, cosas que emocionen, que ilusionen, que hagan estar a la gente satisfecha. Lo que sí tengo claro y tenemos claro es que hay que pelearlo todo, ¿no? Tal y como están las cosas, hay que dejar todo el esfuerzo posible en lo que hacemos, ponerle todo el empeño del mundo, toda esa ilusión que tenemos por conseguir este tipo de cosas y a partir de ahí pues tendremos más opciones de conseguir objetivos. Faltan 2 partidos para entrar al club de los 400, que es una motivación más también para ti. Sí, bueno, son cosas que están ahí, ¿no? Que bueno, que si no llega a ser por la lesión ya las hubiese conseguido, pero a veces las cosas no vienen como uno quiere o como uno espera y hay que asumirlas. No es una cosa tampoco que me preocupe mucho el tema de cuántos partidos llevo o las cifras. Sí que son bonitas cuando las consigues. Y bueno, a intentar estar disponible para seguir sumando partidos y aportando para el equipo, que eso es lo que importa. ¿Pero qué te dice? Bueno, buenos días, Iker. ¿Qué te dice alcanzar esa cifra tan alta de partidos con suerte, que todavía te queda mucho recorrido? Hombre, pues alcanzar este tipo de cifras, que son, cuando las alcance, vaya, que todavía me quedan 2 partidos, que son 400, pues dice que las cosas se han hecho bien, que hasta ahora he tenido una buena carrera deportiva. Desde bien joven he podido jugar muchísimos partidos, he tenido la suerte de disputar muchas competiciones con el Athletic
y me dice que este es el camino a seguir, ¿no? Para intentar conseguir muchos más. Has hecho un balance del equipo, ¿no? del 2019 y el tuyo personal, ¿qué balance harías? Bien, el mío personal, contento con cómo se ha dado este año. Me he sentido muy bien. He podido disfrutar en muchísimos momentos del año de un fútbol al que me gusta sentirme o identificarme cuando juego. En la faceta goleadora, satisfecho también por dar ese plus y poder sumar al equipo en esta parte. Y la línea que te comentaba antes en lo colectivo, también en lo individual, siempre intentando con la mira a mejorar los números, a seguir sintiéndome así de a gusto en el terreno de juego y con toda la ambición, como siempre. Quizá el mejor partido del Español, el tuyo personal, ¿eh? Bueno, no tiene por qué, ¿no? Quizás muchas veces se miran los goles que mete uno. En ese partido metí 2 goles, pero por ahí puede haber partidos en los que quizás no tienes esa determinación en cuanto a marcar goles o a dar asistencias, que uno mismo se siente bien jugando y no se percibe de una forma tan clara porque quizás no es tan determinante, pero sí puede ser uno de esos partidos en el que meto 2 goles, que puede ser uno de los más completos también. Al final digo esto, pero lo que se valora en el fútbol es la determinación del futbolista, ¿no? Y sí, para eso estamos y ojalá vengan más partidos como ese. Bueno, próximo partido Sevilla, que después de lo que pasó el año anterior, me imagino que lo veis como una oportunidad y una forma también de sacaros un poco la espina, ¿no? De lo que sucedió hace unos meses. Sí, porque teníamos una bonita oportunidad de entrar en Europa puntuando en ese partido y no lo hicimos. La verdad que nos dejó un mal sabor de boca ese último partido después de la buena segunda vuelta que hicimos, y el partido del viernes pues es una buena oportunidad para reivindicarse, para poder conseguir los 3 puntos ante un rival directo que está también arriba en la clasificación, que viene de hacer un principio de temporada buenísimo y un partido muy, muy atractivo, ¿no? El que nos espera este viernes. Ojalá se puedan dar bien las cosas, el equipo siga la línea que está siendo, de ser fiel al estilo, de ser un equipo fuerte, un equipo al que le cuestan hacer ocasiones, un equipo que cuando va al ataque hace mucho daño y ojalá podamos conseguir 3 puntos muy importantes. Me imagino que el empate en el Bernabéu os refuerza un poco más y para tener más confianza y más fe en vosotros mismos, ¿no? Por supuesto, son partidos determinados, ¿no? Cuando juegas contra el Real Madrid, cuando juegas contra el Barça, en sus estadios, que todos sabemos lo difícil que es ganar, incluso puntuar ahí. Y bueno, se da por bueno el punto. Creo que hicimos un partidazo en todas las líneas. Ellos también tuvieron, como es evidente, sus opciones de poder ganar el partido. Y nosotros también tuvimos la última, ¿no? Que pudo ser la que nos hubiese dado los 3 puntos. Así que bueno, ojalá podamos hacer bueno el punto en el Bernabéu este viernes y ganar en un campo también muy difícil como es el del Sevilla. Te voy a dar un dato que no sé si conoces, es el 13º equipo peor, quiero decir, el Sevilla en su campo, que contrasta con lo que hace fuera, que consigue, creo que son 6-7 victorias. Bueno, a nosotros también nos hemos caracterizado esta temporada por sumar muchos puntos en casa y no hacerlo fuera. Así que bueno, alguno de los dos tendrá que romper el viernes esa racha. Esperemos que seamos nosotros que podamos sumar más puntos fuera y empecemos por este viernes.
Bueno, y quería aprovechar ya que estoy aquí para felicitar de parte de la plantilla a todo el mundo las fiestas, desear un feliz año nuevo 2020 a todo el club, a todos los socios, a toda la gente que forma la familia del Athletic Club. Ojalá sea un año con muchas alegrías y podamos disfrutarlo. Zorionak eta urte berri on. Vale, eskerrik asko, urte berri on.